¿Te ha tocado alguna vez hacer un cambio en tu vida, cambio de planes futuros, quizás por la pérdida de un trabajo, tengas que mudarte a otro lado, o quizás por diferentes circunstancias tengas que reunir a la familia para informar acerca de los cambios? En una situación así, quizás llamamos a los miembros de la familia, los sentamos alrededor en el comedor o en el living y les comentamos y les planteamos la situación para que todos queden informados, para que todos estén preparados para los cambios que se vienen. Jesús hizo algo similar con sus discípulos en el pasaje que vamos a estar estudiando hoy. Iba a haber un cambio o una transición en los planes de Dios. Iba a haber un cambio en el futuro que Jesús quería preparar a sus discípulos para eso. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer los versículos 13 al 20. Mateo 16, 13 al 20. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Hoy vamos a estudiar la primera mitad de este pasaje por cuestión de tiempo. Aquí el Señor Jesucristo entonces ya había sido rechazado y perseguido por los saduceos y los fariseos demandando una señal. Él les dijo: la única señal que van a tener era la señal de Jonás, o sea que el Hijo del Hombre, el Mesías, iba a estar sepultado en la tierra por 3 días y 3 noches y luego iba a resucitar. Y entonces se fue de allí, advirtió a los discípulos, una vez que llegaron del otro lado del mar de Galilea, una zona donde estaba la aldea de Betsaida, y allí advierte a los discípulos acerca de la enseñanza falsa, la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y de ahí se hace un recorrido caminando con sus discípulos hacia el norte. Y aquí en este párrafo, el Señor Jesucristo prepara a sus discípulos para el futuro con preguntas, promesas y una prohibición. Hoy vamos a ver las preguntas que Jesús le hace a sus discípulos. Primero le pregunta acerca de la opinión popular. Él les hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero lo que sucede es que él hace esta pregunta en la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era un pueblo al extremo norte de la frontera de Palestina, al pie del monte Hermón, como a unos 32 kilómetros al norte del mar de Galilea, donde ellos desembarcaron. Así que imagínense, llegan, desembarcan, hacen esta trayectoria de unos 32 kilómetros caminando hacia la región de Cesarea de Filipo. Y esta antigua ciudad se estableció alrededor de una fuente que es la cabecera del río Banias, uno de los tributarios del río Jordán. Y la fuente se origina en una cueva calada en el costado de una montaña de piedra. Y a través del tiempo, una serie de santuarios se esculpieron en el costado de esa montaña.
arqueólogos descubrieron un santuario dedicado al dios griego Pan y deidades también relacionadas, y las ruinas de esta ciudad que fue fundada después de la conquista de Alejandro el Grande. Luego, Augusto César la presentó como un regalo con la tierra que lo rodeaba a Herodes el Grande, quien construyó allí un templo en honor al emperador. Y el hijo de Herodes, Felipe el Tetrarca, agrandó el pueblo y lo llamó Cesarea de Filipos para distinguirlo de la otra Cesarea. Cesarea por el nombre del César. Y Cesarea de Filipos es la ciudad más norteña dentro del territorio de Israel, a la que visitó Jesús. La más norteña de todas fue el territorio, fuera del territorio de Israel, era Sidón, donde hace poco vimos que Jesús había sanado a la hija de la mujer cananea. Pero viniendo a esa región, a la región circunvecina de Cesarea de Filipos, y esa región tenía varias aldeas. Y ahí Jesús y sus discípulos estaban recorriendo esas aldeas cuando Jesús les hace esta pregunta. Quizás la pregunta de Jesús se la hizo a los discípulos al observar los santuarios. Había nichos para esos muchos dioses ahí calados en el costado de la montaña. Y cada uno de esos dioses tenía un nombre y un área de profesión como Dios. Dios en minúscula, por supuesto. Y el dios principal de ese lugar se llamaba Pan. Pan era el dios de lo silvestre, de los pastores y rebaños, la naturaleza silvestre de montaña, la música rústica y extemporánea, y compañero de las ninfas. Tenía las piernas de cabra y cuernos de cabra. Y en las religiones paganas, cada dios tenía un área de especialidad y poder. Y supuestamente algunos dioses se ayudaban entre sí y otros dioses se peleaban entre sí. Sin embargo, hay un solo Dios, que es el primero y el postrero. Eso es lo que nos dice Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Las culturas y civilizaciones paganas tenían un Dios para una cosa, un Dios para otra cosa, pero el verdadero Dios, el único Dios, es todo para cada uno. La frase el primero y el postrero tiene la idea de que Dios es todo lo necesario, desde la A hasta la Z. Jesucristo es esa persona porque se presenta a sí mismo a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:8 como el primero y el postrero. Jesucristo es esa persona que es el todo a nuestras vidas. Y esta iglesia iba a experimentar, en la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2, iba a experimentar seria persecución. Y era muy importante que los creyentes sepan que Jesucristo es todo lo que ellos necesitaban. Cuando faltaba todo lo demás, Jesucristo suplía con su presencia, con su persona, con su provisión, todo lo necesario. Y en tu vida y en la mía también. Sea que experimentamos sufrimientos, pruebas, persecución, dificultades, Jesucristo es el todo, o debe ser el todo, en tu vida. ¿Lo es en tu vida? ¿Estás satisfaciendo todas tus necesidades en Jesucristo? ¿O estás metiendo la mano en las diferentes otras cosas que la tierra o este mundo te puede proveer para satisfacer tus necesidades sin tener en cuenta a Jesucristo? Jesucristo le pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando habla de los hombres, está hablando de la gente en general, no los líderes de Israel. Lucas usa esa palabra gente o multitudes, que significa una gran cantidad de personas, una multitud. Y Jesús se refiere a aquellas personas que vieron sus milagros y oyeron sus enseñanzas. Esas multitudes que lo seguían y que fueron beneficiarios de su sanidad, de la liberación, de la alimentación. Ya era obvio que los líderes religiosos
Los fariseos, los escribas y saduceos se le oponían. También era obvio que los herodianos, junto con Herodes, se le oponían. Pero, ¿qué creía la gente común, la mayoría del pueblo? Esa era la pregunta de Jesús. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sí? El Hijo del Hombre. Esta es la pregunta. Jesús hace que los discípulos se den cuenta que esta es la pregunta más importante de la vida para contestar. Seguir a Jesús, llevar enfermos a Jesús, aprender de Jesús, ser sanado por Jesús. Aún hablar de Jesús eran todas cosas bellas. Pero la vida abundante que Jesús vino a ofrecer no se trata de esas cosas. La vida abundante tiene que ver con mi creencia personal de Jesús como el Hijo de Dios, que vino al mundo para ser sacrificado por mi pecado. Jesús utiliza este título para sí mismo, el Hijo del Hombre. Es el título mesiánico de Jesús. Y este título está asociado tanto a su divinidad como a su humanidad. El Hijo del Hombre, como título, tiene origen en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Y a través de los evangelios nos damos cuenta que el Hijo del Hombre está asociado con su divinidad, porque el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La Biblia nos dice que algunos de los que están aquí, Jesús dice que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, dijo Jesús, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús también le dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y también le dio autoridad al Hijo del Hombre de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús también dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En todos estos textos vemos que el Hijo del Hombre está asociado con la divinidad. Es Dios. Jesús quería que los discípulos piensen en las creencias de la gente en cuanto a la identidad de Jesús. Nosotros también debemos hacer eso. Debemos pensar en otros en relación a su creencia en cuanto a Jesús. Cuando pensamos en otros, nuestra primera pregunta debería ser, ¿quién es Jesús para él o ella? No pensar necesariamente en lo que creen en cuanto a los sacramentos, o en cuanto a la iglesia, o en cuanto a los santos, o en cuanto a diferentes otras cosas. Pero sí en cuanto a quién es Jesús para ellos. La identidad de Jesús es la pregunta importante.